Muy buen día tengamos todos en el nombre del Señor. Agradecemos profundamente la amabilidad de su atención. Dios les cuide y les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias damos porque nos hacen el favor de permitirnos acompañarles en esta breve meditación sobre la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque eres bueno. Agradecemos tu cuidado, tu misericordia. Agradecemos cada momento que tú nos haces vivir en esta nueva vida que tú nos has propuesto. Esta nueva vida a partir del perdón que te hemos pedido por cada uno de nuestros pecados. Señor, gracias, Señor, una vez más por ese favor, esa misericordia y ese cuidado. Acompáñanos siempre, agrádate de estas grabaciones, Señor, de este esfuerzo por compartir tu palabra y sé propicio con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades y las llevamos todas delante de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Capítulo 27 del libro de Hechos. Este libro de Hechos, que ha sido llamado por algunos comentaristas de la Biblia como el relato de los hechos que los seres humanos realizaron, inspirados por el poder y la consolación del Espíritu. Ya el Señor Jesucristo había dicho, pues, que ante su ausencia física, Él dejaría un consolador para que cada uno de nosotros pudiéramos vivir la vida que Él nos propone, la nueva vida en Cristo. Y al principio del libro de los Hechos, el Señor Jesucristo es muy claro con cada uno de sus discípulos, con cada uno de nosotros, especificando allá en el versículo 8 del capítulo 1 que la llegada del Espíritu Santo sobre su pueblo significaba poder, pero un poder para testificar acerca de este evangelio que Él nos dio, estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación. En esto consiste el poder, en que tú y yo podamos compartir el hecho de que tenemos una nueva vida en Cristo. El hecho de que podamos nosotros decir que éramos cierto tipo de personas antes de Cristo y somos ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. A partir de que Él entró en nuestro corazón, porque nosotros así lo pedimos, nos rendimos ante Él y Él limpió nuestras vidas del pecado, clavándolas en la cruz. Entonces, el libro de los Hechos está lleno de relatos asombrosos, inspiradores, que nos llenan de bendición, que nos retan a vivir de una manera muy positiva, como es la nueva vida en Cristo. Una vida en que vemos cómo la obediencia se traduce en hechos concretos, en cambios reales en nuestra propia vida y que son de bendición para quienes están cerca de nosotros. De esta forma nosotros nos vamos enterando de una serie de acontecimientos, de sucesos en la vida de estas personas, hombres y mujeres, que valientemente levantan su mano y deciden ser obedientes, seguir a Jesucristo. Un capítulo antes, en el capítulo 26, nos encontramos al apóstol Pablo,
hablando ante el rey Agripa. Era parte del juicio al cual Pablo había sido sometido por causas totalmente injustas e totalmente, digamos, artificiales. Usemos ese término. Pues Pablo se defiende ante Agripa de las acusaciones de los judíos, según él mismo así lo refiere. Entonces él expone su caso ante el rey. Y la defensa de Pablo consiste en referir cómo había sido cambiada su personalidad por el poder del Espíritu, por el poder que confiere Cristo a sus hijos cuando abren su corazón y de manera sincera le reciben, se humillan ante Él y piden perdón por sus pecados. Así que Pablo narra ante el rey cómo era su vida anterior, en qué consistía, cuáles eran los valores que él manejaba en esa antigua vida. Relata también la conversión, cómo tiene Pablo este encuentro ante Jesús, yendo, como todos ustedes han de saber, en el camino rumbo a Damasco. Yendo él, como dirían en estos tiempos, empoderado, con los poderes y en comisión de los principales sacerdotes para defender, entre comillas, la fe que ellos sentían amenazada por los seguidores de Jesús. Entonces, Pablo tiene esta visión. Y Pablo, y aquí está la clave, es obediente a esta visión. Y entonces Pablo le dice que el Cristo había de padecer, es decir, daba testimonio, ¿verdad?, de este padecimiento que Cristo sufría en lugar nuestro, en lugar de cada uno de nosotros, para anunciar al pueblo y a los gentiles la luz de Dios, la luz del Padre, a través de Jesucristo. Y bueno, Pablo, después de exponer su testimonio, insta al rey Agripa a creer, lo mismo que él, Pablo, creía. Entonces, Pablo, ante esta invitación, espera respuesta del rey Agripa. Y esta es la primera lección que nosotros podemos recibir de este pasaje. Es necesario compartir nuestro testimonio, pero es necesario exhortar a que la persona tome una decisión. Y la persona, de manera libre, decide, de acuerdo a lo que crea en ese momento. La respuesta del rey fue la siguiente: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le replica y le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo subraya su calidad de prisionero. Entonces, habiendo escuchado esto y pues después de consultar con las personas que estaban ahí, hablaban entre ellos diciendo que ninguna cosa digna de muerte ni de prisión
veían ellos en el apóstol Pablo. Sin embargo, pues Pablo estaba sujeto al sistema judicial, digámoslo de esta manera, que predominaba en el Imperio Romano. Y pues había que seguir el juicio, ya que Pablo había apelado a César. Y nos llama la atención cómo en medio de todas estas injusticias, Pablo, al verse inmiscuido en este sistema legal, en este sistema judicial, pues es conducido a cada una de las instancias que este sistema contaba. Entonces Pablo es enviado a Roma y dice la palabra del Señor: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día, continúa la lectura de este capítulo, llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y de mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y, teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Y venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la llave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron. Todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué podemos aprender de este pasaje de la palabra del Señor? Pues que, por un lado, existen circunstancias adversas en las cuales los hijos de Dios pueden verse involucrados. Situaciones adversas que amenazan su integridad personal,
situaciones adversas en las cuales injustamente han sido llevados, como leemos en este caso. Pero la seguridad y la fe de Pablo, de este Hijo de Dios, lleva el relato a que no debemos nosotros perder la esperanza en el Señor. Y es de llamar la atención lo que nosotros podemos leer en el versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué diferencia cuando nosotros nos atrevemos a decir que Dios nos pertenece? Porque es un lugar común, es una frase usual en la actualidad hablar de mi Dios, de mi Cristo. Pablo nos dice que todo lo contrario. Él es de Dios, Él es de su Salvador. Y esto es lo que nosotros podemos aprender. Nosotros debemos pertenecer, tener claro en nuestra mente que nuestra pertenencia es a Jesús, no que Él nos pertenece a nosotros. Entonces, Pablo nos dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pertenencia y servicio. Pertenencia por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros pertenecemos a Dios, a nuestro Padre. Pero no estamos invitados nosotros, cada uno de nosotros estamos invitados a servirle. Y cuando decimos de servirle, implica y significa servir a nuestros semejantes. Así que en medio de toda esta gran aventura tan llena de situaciones adversas que ponían en peligro la vida, pues, de todas estas personas que estaban en esta nave, siendo llevado Pablo a un juicio a todas luces injusto, fabricado, Pablo exhorta en medio de estos problemas a las personas a tener ánimo. Y esa es la exhortación que nosotros debemos de tomar, es la exhortación que debemos nosotros de compartir, a tener ánimo, pero ánimo en el Señor, porque hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso no es magia ni es ningún poder, sino es que estamos orientados nosotros al servicio de nuestros semejantes. Estamos orientados a alabar el nombre del Señor con nuestras vidas y nuestras acciones. Estamos orientados a engrandecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Muchas gracias por su atención. Dios nos bendiga y nos cuide a todos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos exhorta. Gracias porque nos reta. Gracias, Padre, porque podemos ver tu mensaje escrito claramente aquí en estas líneas. Lo que tú quieres para nosotros, para bendecirnos y para que nosotros seamos de bendición. Permite que esto que hemos leído nos invite a acercarnos cada día más a tu palabra y leerla de manera continua, de manera natural en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque ante nuestro ruego, tú tuviste a bien salvarnos, darnos nueva vida. Y te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Enséñanos, Padre, de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría en tu nombre. Gracias, Señor, por todo. Perdona nuestras faltas, sé con nosotros siempre. Y todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Dios nos bendiga a todos. Todos tengamos un buen día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.